Buenas tardes a todos y antes de nada, en nombre de la Federación Española de Diabetes, muchísimas gracias a las personas que se han sumado y nos van a seguir en estos próximos minutos en este webinar en el que vamos a analizar un tema que, bueno, pues está sobre la mesa, pero es bastante desconocido por parte de las personas con diabetes. Podemos sacar adelante este webinar, este seminario online gracias también al compromiso con los pacientes de Almiral. Y para ello, lógicamente, contamos con un experto que desde el minuto uno se ha comprometido con nosotros para trasladar y poder resolver todas las dudas de las personas con diabetes ahora mismo y posteriormente, como quedará grabado en nuestro canal de YouTube. Hemos titulado, lógicamente, claves del síndrome metabólico y diabetes para analizar este tema y para ello, como he dicho, está con nosotros. Bienvenido el doctor Antonio Hormigo Pozo, es médico de familia del Centro de Salud Andrés Toral del Distrito Sanitario de Málaga, Guadalhorce. Pues lo dicho, muchísimas gracias por aceptar la invitación y un placer pues, contar con todo su expertise a lo largo de los próximos minutos que creo que nos tiene preparado un muy interesante presentación, ¿no?, de este tema. Exacto. Bueno, lo primero, buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Es un placer poder compartir con vosotros y darle también las gracias al Miral por poder promocionar sin ningún tipo de condicionamiento este tipo de patrocinio. Bien, voy a empezar a compartir pantalla. Voy a intentar ser lo más, digamos, en un vocabulario lo más Asequible, ¿no?, a los pacientes, pero bueno, exactamente, sí, para los pacientes, ¿no? Muy bien, pues perfecto. Pues estás ahora compartiendo, espera un ahora, segundillo, lo pongo en... sí, sí, ahora mismo, perfecto. ¿Se ve perfectamente bien? Se ve muy bien, sí, sí, sí. Adelante, Perfecto, cuando quieras, Antonio, muy bien. gracias. Bueno, pues nada. Eh, Vamos a hablar de una patología que realmente en sí no es propiamente una entidad propia, sino que constituye una serie de problemas, digámoslo, que acontecen en las personas, los diabéticos principalmente, pero no se sabe muy bien si esto es la causa de la diabetes o la diabetes es copartícipe de esta patología que es el síndrome metabólico. Bien, lo primero es definirlo, ¿no? Se considera al síndrome metabólico como un proceso que tarda muchos años en desarrollarse, es crónico, además es progresivo, conforme va avanzando el tiempo se van deteriorando una serie de órganos y la principal causa o importancia del propio síndrome metabólico viene determinado por aquellos factores de riesgo que parece que están relacionados con él, ¿no? Por un lado, y lo abordaremos a lo largo de la charla, la principal causa, y no me voy a cansar de decirlo, es la propia obesidad. En segundo lugar, esta obesidad y esta produce una resistencia a la insulina, es decir, el cuerpo no tiene capacidad de que la insulina que producimos introduzca la glucosa dentro de lo que son las células del organismo. Secundariamente se produce hipertensión y alteraciones de los lípidos, lo que se llama dislipidemia. Básicamente incremento del colesterol, incremento de los triglicéridos. Todo esto es lo que conforma lo que se denomina el síndrome metabólico. Su importancia viene determinada porque la aparición del mismo va a conllevar un incremento de la aparición sobre todo de enfermedades cardiovasculares, principalmente infarto de miocardio o enfermedad cerebrovascular, y en segundo lugar el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Sé que en vuestra asociación existen básicamente de ambas diabetes, pero este síndrome lo que constituye sobre todo el desarrollo de la tipo 2. Bien, ¿qué importancia tiene? ¿Cuál es la epidemiología? ¿Cuántas personas afecta esto, no? Se considera que aproximadamente alrededor de un 25% de la población adulta en el mundo lo está padeciendo. La prevalencia además está relacionada con la edad, es decir, personas más jóvenes tienen menor incidencia, conforme vamos avanzando en la edad, por encima de los 60 años, hasta el 40% de la población parece que lo puede padecer. Y vuelvo a repetirlo, estos son los que lo tienen, pero ¿cuál es su importancia? Pues la importancia viene determinado en lo que tenéis aquí. Primero, las personas que tienen un síndrome metabólico tienen una probabilidad 5 veces mayor de la persona que no lo tiene de desarrollar diabetes tipo 2.
Del mismo modo, el doble de probabilidad de tener un evento cardiovascular. Vuelvo a repetir, infarto de miocardio o accidente cerebrovascular. Y entre 2 y 4 veces de sufrir lo que se denomina un derrame cerebral. Como veis, la importancia viene determinada por el número de personas que lo van a padecer y, en segundo lugar, por las consecuencias que puede tener el padecerlo. Básicamente, desarrollo de diabetes tipo 2 o enfermedad cardiovascular establecida. Los factores de riesgo, el primero, y sobre todo el que está más relacionado, es la obesidad. Probablemente si quitáramos esa obesidad, todo lo que ocurre posteriormente desaparecería. De hecho, lo veremos a lo largo de la charla. Existen algunas experiencias en las cuales aquellas personas que han conseguido pasar de tener esa obesidad a tener un peso normal, todo el problema del síndrome metabólico llega incluso a desaparecer. Primero, la obesidad. En segundo lugar, la vida sedentaria. Nuestros antecesores, digámoslo así, hasta mediados del siglo XX, 1970 o así, desafortunadamente, también digámoslo así, para ganarse su sustento, los trabajos eran muy físicos, por lo tanto la actividad era realmente importante, hablamos del campo, de la construcción, de la minería, cualquiera de esas cosas, y el desarrollo industrial lleva a que la mayoría de los trabajos no lleven ese sobreesfuerzo. Eso sumado a que el ocio también en nuestra sociedad, y eso a partir de este siglo XXI, se desarrolla básicamente a través de interacciones con sistemas informáticos, ¿no? El ocio se realiza a través de ver la televisión, de interactuar con una tablet, etcétera, y dejamos de tener aquel ocio, digamos, que conllevaba un gasto energético. Estos dos grandes problemas, obesidad y vida sedentaria, son los que realmente van a constituir el gran desarrollo del síndrome metabólico en nuestra sociedad. Hay un factor que no depende de nosotros, que es el envejecimiento. Como hemos visto antes, a partir de una determinada edad, por encima de los 60 años, la probabilidad de padecerlo llegaba hasta un 40%, pero la supervivencia en nuestro país, gracias a las medidas sanitarias, ha aumentado de forma importante y ahora mismo tenemos una supervivencia cercana a los 84 años. Esto es un factor, el envejecimiento, que no podemos controlar. Como consecuencia de esto, obesidad, sedentarismo, se producen las patologías que hemos visto: diabetes, cardiopatía isquémica y alteraciones de los lípidos, colesterol y triglicéridos. La imagen que podríamos decir prototipo de un síndrome metabólico es la que tenéis ahí en la pantalla. Es lo que nos denominamos los médicos una obesidad centrípeta, porque está en el centro de nuestro cuerpo, básicamente a nivel abdominal. Muchas de estas personas solo tienen, digámoslo así, barriga. Los brazos pueden ser más o menos, o las piernas, los miembros pueden ser más o menos voluminosos, pero realmente lo que llama la atención es esa obesidad a nivel central de nuestro organismo. Este acúmulo de grasa no solo se produce, digámoslo así, en lo que vemos por fuera, en la parte exterior, sino que también se produce ese acúmulo de grasa en la parte interior de nuestro organismo. Se acumula en órganos realmente importantísimos, como pueden ser el corazón o como puede ser el hígado, produciendo enfermedades en ambos órganos. Este incremento de esta situación, de esta obesidad, en los últimos años, sobre todo a partir de finales del siglo XX, 1980 en adelante, se ha producido en todo el mundo. Aquí tenéis una imagen de cómo ha crecido esta obesidad en las distintas regiones del mundo. Y llama la atención la situación de algunas zonas muy específicas, básicamente Oceanía y el sudeste asiático, el norte de África y la zona subsahariana y también Sudamérica. Estos países hasta esos años tenían, digámoslo así, una forma personal y particular de manejarse, vivían de lo que trabajaban y de las cosechas que tenían y tenían una alimentación muy adecuada a su forma de vivir. La irrupción, digámoslo así, del primer mundo, de las comidas, digámoslo así también basura en esta zona, ha producido un incremento brutal de la obesidad por unas dietas hipercalóricas no conocidas y no realizadas hasta ese momento en estas regiones del mundo. Por lo tanto, este crecimiento, que como veis ahí son cifras del año 2010, ha producido ese incremento que vimos al principio de la charla de las personas con obesidad o con sobrepeso. Dicha importancia viene determinada como consecuencia de que esta obesidad, a mayor
lo que se denomina el índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la altura. A mayor índice de masa corporal, el denominado IMC, se produce una mayor incidencia de diabetes tipo 2. Como veis, para un IMC de 40, os lo marco aquí, la probabilidad de tener una diabetes supone casi un 35%, es decir, casi una de cada 3 personas aproximadamente va a desarrollar una diabetes tipo 2 y consecuentemente todos los problemas que va a acarrear el desarrollo de la misma. Como os decía, la génesis principal es la obesidad abdominal. Para que lo entendáis, este sobrepeso yo se lo explico a los pacientes. Pensad en una persona que tenga su peso normal y que de pronto, a una mañana al levantarse, le colocáramos un saco de cemento en su espalda, de entre 30 y 40 kilos más. ¿Qué ocurriría con ese organismo a lo largo del día? Primero, al principio podría soportarlo. Conforme vaya pasando el día, va a ocurrir que se va a encontrar cada vez más cansado, que sus articulaciones se van a encontrar que le van a doler porque no puede llevar ese peso, que su corazón, que es la bomba que nos hace funcionar, va a ir no produciendo la misma potencia como consecuencia de que tiene un sobrepeso que no es capaz de soportar. Pues esa es lo que sufre nuestro organismo como consecuencia de este sobrepeso. Como si tú, que eres sano, te colocara ese saco de cemento desde el minuto 1 que te levantas una mañana. Y así a lo largo de toda tu vida. Como consecuencia de esto se producen una serie de procesos inflamatorios. Si alguna vez ha habido un golpe y se inflama una articulación por dicho golpe, lo mismo ocurre con el síndrome metabólico dentro de nuestro cuerpo. Las arterias por donde va la sangre, el corazón y determinados órganos empiezan a inflamarse, a llenarse de grasa y a producirse una reacción a esa grasa que todavía es más perjudicial para este tipo de órganos. Como consecuencia de esto, se van a producir también otra serie de fenómenos, digamos, oxidativos. Es decir, nuestro organismo sería como un trozo de metal perfecto, brillante, que dejáramos a la intemperie y al cabo de un tiempo estuviera completamente oxidado. Eso es lo que hace el síndrome metabólico dentro de muchos de nuestros órganos y consecuentemente desarrollan una serie de patologías, entre ellas sobre todo, como hemos dicho, la diabetes tipo 2 o la hipertensión. Bien, el fenómeno que se produce como consecuencia de esta obesidad, el más importante y el inicial, es el denominado resistencia a la insulina. Como bien sabéis, vosotros todos sois diabéticos, la causa del desarrollo de la diabetes, la tipo 1, es la ausencia total de insulina, que es una forma de presentarse diferente. El diabético tipo 2, que es el que estamos hablando aquí, en la primera fase del desarrollo de su enfermedad no tiene una falta de insulina, como le ocurre al tipo 1, sino que el organismo, ante esa resistencia que produce la obesidad, el incremento de esa grasa, va a empezar a producir todavía más insulina. ¿Por qué? Pues porque no es capaz en este momento esa resistencia que está ocurriendo de meter esa insulina, el azúcar, dentro de las células. Por lo tanto, el páncreas empieza a producir mucha más insulina. La situación inicial de este tipo de enfermos no es de falta de insulina, es todo lo contrario, es de un hiperinsulinismo, mucha más insulina de la que necesitamos. Todo esto al principio es capaz de soportarlo dicho páncreas, pero al final va claudicando, como todo el organismo va deteriorándose y deja de empezar a producir insulina. En ese momento en el que se desarrolla ya toda la sintomatología de la diabetes tipo 2 y aparecen todos los síntomas que podéis saber, ¿no? Aumenta la micción, la diuresis, aumenta la sensación de hambre, empezamos a comer mucho más, incluso a pesar de eso, si no la controlamos, empezamos incluso a perder peso. Esta imagen, digámoslo, de resistencia a la insulina, a veces solo por la obesidad, pero también pueden influir otra serie de factores, ¿no? Aquí os traigo algunos. Una base genética, es decir, existen personas que, como hemos visto, esas razas que hemos visto anteriormente, Oceanía, Sudeste Asiático, etcétera, y también en nuestro medio, algunas personas son capaces de desarrollar este síndrome metabólico y otras no. Es muy famosa la frase, fulanita come lo mismo que yo y está muy delgada y yo en cambio estoy muy gordo. Tiene razón, hay una base genética, es lo que se denomina el gen ahorrador. Lo hemos desarrollado a lo largo de la evolución de la especie humana para intentar sobrevivir a aquellos episodios de penuria, de falta de alimentos que han ocurrido a lo largo de la historia. Esta base genética es un predisponente
para poder desarrollar dicho síndrome metabólico, pero se tienen que dar otras condiciones, ¿no? Básicamente, y lo veremos luego, una ingesta calórica muy superior a la necesaria. También tiene cierta incidencia mayor de síndrome metabólico aquellos niños que durante el desarrollo fetal no alcanzan su peso, es lo que se llama un retardo del crecimiento dentro del útero. Esos niños pueden desarrollar a lo largo de su vida, tienen mayor probabilidad de desarrollar síndrome metabólico. Del mismo modo, las mujeres que tienen una diabetes durante su embarazo también van a tener más posibilidad de desarrollar el síndrome metabólico. Las personas que tienen diabetes durante el embarazo, que una vez que dan a luz les desaparece a esta mujer, la mitad de ellas, el 50% de estas mujeres que han tenido esta diabetes gestacional, van a desarrollar una diabetes tipo 2. Por lo tanto, es otro predisponente, aparte de las condiciones externas que puedan aparecer. Y evidentemente los factores ambientales más importantes los estamos diciendo a lo largo de la charla. El primero, el sedentarismo, ¿no? Nuestra sociedad está tendiendo a una, tanto laboral como en el desarrollo del ocio, a unas actividades muy sedentarias, con poca actividad física. El segundo, la ingesta excesiva. Tenemos una dieta totalmente hipercalórica, es decir, comemos o ingerimos muchas más calorías de las que nuestro propio cuerpo necesita y mucho más con el tipo de actividad que realizamos, ¿no? Todo esto conlleva inicialmente un sobrepeso y secundariamente el desarrollo de esa obesidad. En muchas ocasiones, el primer síntoma que aparece como consecuencia de esta resistencia a la insulina es esta línea negruzca que veis aquí a nivel del cuello, que es lo que se denomina acantosis nigricans. Hay muchas personas que dicen, algunos le dicen, ¿tiene usted el cuello sucio? No, es una marca que aparece, que es probablemente la primera manifestación visual que podemos decirle a una persona de que está desarrollando una resistencia periférica a dicha insulina. Otros síntomas que pueden aparecer, otras enfermedades asociadas, la hemos dicho, que es la dislipemia, la alteración de las grasas de nuestro cuerpo, ¿no? Básicamente se produce un incremento del colesterol malo, una disminución del colesterol bueno y un incremento también de los triglicéridos. Todo esto va asociado a ese acúmulo de grasa que se produce como consecuencia de la obesidad. Y ese incremento de todo ese esfuerzo que nuestro cuerpo tiene que hacer para vencer toda esa resistencia, vuelvo al ejemplo del saco de cemento en esa persona que tiene un peso normal y que se lo incorporo, hace que determinadas zonas del organismo también se vean alteradas. En este caso, las venas por donde, o las arterias por donde nos va la sangre, ¿no? Y ese incremento de fuerza, de potencia, hace que se incremente también la tensión arterial de las personas. Por lo tanto, como veis, no es solo y exclusivamente la obesidad visual, sino esa obesidad, digamos, ese acúmulo de grasa dentro de nuestro organismo, en los órganos y en los sistemas que producen todo este deterioro que estamos comentando. Consecuentemente, la aparición de todo esto va a desarrollar una serie de enfermedades. El síndrome metabólico en sí a lo mejor no tendría la trascendencia que tiene si no fueran por las consecuencias que se nos producen. La primera, y le hemos dicho, el aumento del nivel de la presión arterial y el aumento de la circunferencia abdominal. Son dos características básicas del desarrollo del síndrome metabólico. Como consecuencia de esto van a aparecer todas las enfermedades asociadas, enfermedades cardiovasculares, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, esteatosis hepática no alcohólica. La grasa se acumula dentro de nuestro hígado y va dañando también el hígado. Es lo que se denomina esteatosis hepática. La grasa, igual que la tenemos, como he dicho anteriormente, por fuera, que la vemos en la piel, en ese abdomen voluminoso, igual se acumula en otros órganos, ¿no? Y uno de los que más dañado se ve, aparte del corazón, suele ser el hígado, produciendo ese acúmulo de grasa dentro del propio hígado. En las mujeres existen algunas enfermedades como es el ovario poliquístico, que se asocia específicamente al desarrollo del síndrome metabólico. No se sabe qué es, si ante el huevo o la gallina, ¿no? Que es primero el ovario poliquístico y luego la obesidad y el síndrome metabólico, o a la inversa. Pero está claro que aquellas mujeres que tienen ovario poliquístico también van a tener una mayor probabilidad de desarrollar o de asociarse con síndrome metabólico. Este sobrepeso, esta obesidad, esta situación, digamos, fuera de lo normal de un organismo que está diseñado para un peso, produce una patología que cada día hoy en día también se está viendo con mayor asiduidad, que es la apnea del sueño. Este acúmulo de grasa, sobre todo a nivel de la zona del cuello, de la parte
posterior del paladar, etcétera, va a producir una dificultad cuando dormimos a la hora de respirar que todavía incrementa más el desarrollo de la hipertensión y de la aparición de enfermedades cardiovasculares. Como veis, es un círculo que se va cerrando, en el cual el centro de ese círculo y la causa principal de toda ella, en este caso, es la obesidad, el incremento de ese peso. El diagnóstico por parte de los médicos es relativamente sencillo. Vamos, cualquiera de nosotros podría verlo, ¿no? Cuando veis ese perfil de esa persona que entra por la puerta, ya podéis anticipar que va a tener una probabilidad grande de tener un síndrome metabólico. Y nosotros, la primera medida, y probablemente la más sencilla, y todo el mundo la puede hacer, es pesarnos y medirnos para ver cuál es nuestro peso y cuál sería nuestro peso ideal. Y que esa cinta métrica que habéis visto en alguna de las fotos, medir ese perímetro abdominal. Ese perímetro abdominal, y ahora lo veremos en la siguiente diapositiva, por encima de una determinada cifra, ya te habla de que esa persona, solo con esa cinta métrica, está desarrollando un síndrome metabólico. Evidentemente, una vez que tengamos la sospecha, tenemos que pedir una serie de analíticas, porque como hemos visto, se alteran la grasa, el colesterol, los triglicéridos, podemos producir una diabetes tipo 2, entonces hay que pedirle unas analíticas para determinar cuál es la situación, digamos, desde el punto de vista bioquímico, desde el punto de vista de esas cifras de colesterol y triglicéridos que tiene nuestro paciente. Los criterios para diagnosticar este síndrome metabólico son relativamente sencillos, vuelvo a repetirlo. En la consulta, peso, talla y una cinta métrica. En esa cinta métrica medimos el perímetro de la cintura abdominal. Y ahí veis, si es mayor de 102 en el hombre o mayor de 88 en la mujer, esa persona tiene una muy alta probabilidad de tener un síndrome metabólico. Del mismo modo, le medimos la tensión arterial. Si tiene una tensión arterial por encima de 130/85, es otro factor que nos puede hablar de un síndrome metabólico. Las otras tres determinaciones son puramente de la analítica. Tener unos triglicéridos más de 150, tener un colesterol del denominado bueno, los varones por debajo de 40 o las mujeres por debajo de 50, o tener una glucemia basal por encima de 110. La presencia de 3 de estos 5 factores ya nos da un diagnóstico certero de un síndrome metabólico. Pero como veis, 2 de ellos son solo medir la cintura abdominal y realizar una medición de la tensión arterial. Son relativamente sencillos. Y lo otro, una analítica, digamos, básica de la que pedimos habitualmente. La importancia, y no me voy a cansar de decirlo, viene determinada por el desarrollo de enfermedades. La primera, sobre todo, la aparición de diabetes. Esta diabetes secundaria a la obesidad, en el discurrir de la propia diabetes tipo 2, también se va a ver incrementada de forma importante la aparición de enfermedades cardiovasculares. Del mismo modo, el síndrome metabólico puede no presentar al inicio ninguno de los factores de riesgo cardiovasculares, pero no tengáis ninguna duda que a lo largo del tiempo sí la van a desarrollar todas estas complicaciones. La valoración inicial que nosotros tenemos que hacer de la persona tiene que ser aquella exploración que hemos visto, que ahora a lo mejor repetimos algo, pero también hay que hacer una historia clínica, sobre todo de la parte familiar y de la parte personal. De la parte familiar, ¿por qué tiene importancia? Por ver cómo ha sucedido en su familia. Como hemos visto, existe un gen que se transmite, que pasa probablemente de abuelos a padres y de padres a hijos. Si tu abuelo o tu padre lo han tenido, tú probablemente, si no modificas ninguna de las condiciones, tengas una alta probabilidad de padecerlo. Y sobre todo preguntar por la importancia de la enfermedad cardiovascular si en tu familia directa, padres, tíos, primos, hermanos, ha habido enfermedades cardiovasculares en edades tempranas, por debajo de los 50 años. También te habla de que el riesgo que tú tienes es mucho mayor que el de aquella persona que no tenga esos antecedentes, digamos, familiares. Desde el punto de vista de la persona, hay que analizar básicamente qué tipo de dieta realiza, si es una dieta hipercalórica, qué tipo de situaciones no son deseables y habría que intentar decirle a la persona que deje de realizarla. Ver qué tipo de actividad física realiza, ¿no? Qué tipo de trabajo tiene, qué hace en su tiempo de ocio. Y desde el punto de vista del consumo de tóxicos, sobre todo el tabaco o el alcohol. Evidentemente, otro tipo de drogas también pueden influir, pero son, digamos, ilegales, que también hay que preguntarlo. Pero desde el punto de vista, digamos, de aquellas situaciones legales, el tabaco y el alcohol son realmente importantísimos. Ver qué fármacos consume.
a veces hay fármacos que pueden ayudar de alguna forma al desarrollo tanto de la diabetes como del incremento de la tensión, etcétera. Y los síntomas relacionados con la probable arteriosclerosis que ya pueda tener la persona. En la exploración ya lo hemos visto, parámetros de medida, perímetro abdominal con la cinta, que es relativamente sencillo, peso y talla, medir la tensión arterial y hacer una exploración completa. Si tiene sospecha de que pueda haber ya un desarrollo de una diabetes o la persona ya lo tiene, hay que hacer un examen de los pies y pedirle una retinografía, un fondo de ojos, como sabéis, se suele pedir a todas las personas que debutan con una diabetes tipo 2. Desde el punto de vista de la analítica ya lo hemos visto. Hay cosas que son, digamos, una analítica general, pero tenemos que prestar especial atención sobre todo a la parte de la grasa, del colesterol y de los triglicéridos, de la hemoglobina glicosilada para descartar la posible sospecha de que ya estemos ante una diabetes tipo 2 y también una orina por la relación que existe entre la hipertensión, la diabetes y la posible afectación de esa orina. Os pedirán un electrocardiograma para ver cómo está vuestro corazón y intentarán determinar que no haya otras enfermedades que pueden estar contribuyendo al desarrollo de esta enfermedad. Bien, consideraciones que debemos de hacer, sobre todo incidir básicamente, y lo vuelvo a repetir, en el tema de la obesidad. Es básico intentar concienciar a esa persona de que su problema está centrado y desarrollado todo a partir de ese incremento del peso muy superior a las necesidades que él tiene. Y que esto va a ser la causa principal de desarrollo de la diabetes tipo 2. Algunos autores hablan hoy en día de diabesidad, no sabiéndose muy bien qué ha sido primero, si la obesidad y secundariamente la diabetes o a la inversa. Y si realmente tendríamos que tratar la diabetes o realmente tendríamos que tratar la obesidad. Si quitáramos toda la obesidad, ¿habría diabetes tipo 2? Son esas cuestiones que hoy en día, desde el punto de vista de la clase médica, se están planteando y el desarrollo, y lo estáis viendo hoy en día, de muchos de los fármacos va en relación a esa investigación en el abordaje de la obesidad para evitar en un segundo tiempo el posible desarrollo de dicha diabetes. A la hora de evaluar en una persona tenemos que hacer una medición de todo lo que tenéis ahí. Es decir, ver cuál es la situación de la resistencia a la insulina, qué sintomatologías tiene ya, mirar qué tipo y qué grado de obesidad tiene, valorar cuál es la situación de sus grasas, la lipidemia, ver la presión arterial y medir la glucemia. Sobre todo, también tenemos que valorar, una vez realizado esto, las posibilidades que tenga de desarrollar determinadas complicaciones, ¿no? Uno de los problemas grandes por ese proceso inflamatorio que os conté antes, que se produce como consecuencia de ese acúmulo de grasa, el desarrollo de trombos, la aparición de posibles situaciones denominadas trombogénesis y aparición de problemas tanto a nivel cerebral como coronario. Ese proceso inflamatorio que se produce de forma generalizada, se ve un incremento del ácido úrico, las situaciones de estrés oxidativo que va a padecer el propio organismo y en este caso valorar también el consumo de tabaco, el sedentarismo, la presencia de síndrome ovario poliquístico como hemos visto anteriormente, el origen étnico que os he comentado, es decir, hay razas que tienen mayor predisposición al desarrollo de este síndrome metabólico. Todas estas cosas tenemos que valorarlas cuando la persona la tenemos delante en la propia consulta. Bien, volviendo otra vez sobre la situación previa, el control de dicha obesidad abdominal evitará el desarrollo de cualquiera de las complicaciones, sobre todo, y vuelvo a repetirlo, desde el punto de vista del desarrollo del síndrome metabólico, la aparición de diabetes tipo 2, de hipertensión, de desarrollo de alteraciones del colesterol y de afectación hepática, como hemos visto como consecuencia de este acúmulo de grasa. Todo esto producirá un estrés oxidativo, la aparición, digamos, de aquel ejemplo que os ponía de ese metal precioso y limpio que tenemos y que lo dejáramos a la intemperie, al cabo del tiempo se oxidaría. Eso mismo ocurre con la mayoría de nuestros órganos como consecuencia de dicho síndrome metabólico. Más del 80% de estas personas obesas van a desarrollar insulinoresistencia y un porcentaje muy pequeñito de obesos que parece que no desarrollan nada, lo que se denomina los FOFI sanos, es decir, gente que siendo obesa no tiene ninguna patología, no se sabe muy bien por qué puede ser, ¿no? Y sobre todo tener también bastante atención a la existencia de las alteraciones de los lípidos dentro de la sangre por la incidencia
que tiene en el incremento importante del riesgo cardiovascular de las personas. Bien, hemos hecho un repaso de todo lo que es el desarrollo, la patogenia, qué es lo que hay que hacer y cómo lo estudiamos los médicos, y ahora qué tratamiento podemos colocar. Y aquí no quiero, digamos, a ver cómo digo la palabra, sentirme frustrado por la situación que muchas veces vivimos dentro de la consulta, ¿no? Aquí tenéis lo que serían las 5 patas principales del abordaje del síndrome metabólico. Como veis, lo más importante no es el tratamiento. Cuando los médicos ponemos tratamiento, que también hablaremos de algunos fármacos, no estamos más que ante una situación de fracaso de lo que tendría que ser algo preventivo, ¿no? La primera pata del tratamiento es la reducción del peso. Os lo dije al principio, no sabemos muy bien si hay que tratar en el caso del desarrollo de la diabetes tipo de la obesidad o la diabetes. Lo que está claro es que si consiguiéramos que todas estas personas perdieran todo el peso o el sobrepeso que tienen, desaparecería su síndrome metabólico. Tiene que ser la pieza angular del tratamiento. La realidad, ¿cuál es? Y no os la voy a desmentir a vosotros, pues que nuestra capacidad de influir en las personas para que modifiquen todos estos estilos de vida, realmente no conseguimos grandes éxitos, aunque no por eso debemos de dejar de luchar para intentar que así lo consigan. El segundo punto sería evitar los tóxicos, el tabaco y el alcohol, que lo hemos dicho anteriormente. El tercer punto, la actividad física. No es necesario que seamos gimnastas impresionantes, simplemente que pasemos de estar sentados al menos a caminar entre 45 y 50 minutos y entre 3 y 5 veces a la semana como mínimo. Y a partir de ahí desarrollar ya otro tipo de actividades, ¿no? No solo ejercicios aeróbicos, sino también algunos de resistencia. Pero con que hiciéramos ya algo, ya nos daríamos por satisfechos. Alimentación equilibrada va asociada a la propia reducción del peso. Si utilizamos la ingesta calórica que realmente va a necesitar nuestro organismo, no entraríamos en una situación de incremento del peso y de obesidad. Y por último, aumentar el consumo de fibra, porque vamos a favorecer sobre todo lo que es el tránsito intestinal, vamos a favorecer también la absorción de determinados nutrientes adecuados y evitaríamos otro tipo de complicaciones como consecuencia de esta propia fibra. Esto tendría que ser el 95% de las intervenciones que tendríamos que hacer como médicos y la población como paciente. Pero desafortunadamente tenemos una influencia relativa sobre ellos. Pero vuelvo a repetirlo, no debemos de dejar de luchar sobre ellos, no debemos de intentar modificar estos estilos de vida de las personas porque es la base fundamental del tratamiento. El primero, evidentemente, sería la dieta. La dieta se intenta que sea una dieta para perder peso hipocalórica. Si la persona tuviera un normopeso, tendría que ser una dieta adecuada a su ingesta calórica y que el IMC, es decir, el peso de esa persona, sea de 25, que es el rango de normalidad. Se considera obesidad cuando el IMC está por encima de 30. Por lo tanto, primer escalón, dieta hipocalórica para perder peso, buscar un IMC de 25. El segundo tendría que ser un poco luchar contra esta situación. Estas imágenes que tenéis aquí son imágenes captadas del día a día y muy habituales, cada vez más habituales en nuestra sociedad. El 50% de los diabéticos se dice que son obesos. Esta era una estadística algo más atrasada. Hoy en día la base de datos de los catalanes de los diabéticos ronda el 70 y tantos por ciento, es decir, es que es muy superior. Imágenes como la que estáis viendo ahí, ¿no? Lo que os decía antes, ¿hay que tratar la diabetes o hay que tratar la obesidad, ¿no? Esta imagen de este tipo de niños con esas comidas, digamos, comida rápida, ¿no? Muy hipercalórica, tanto en el consumo de esas bebidas carbonatadas como de las ingestas que hacen de patatas, etcétera, de hidratos de carbono, conllevan estas imágenes en las cuales vemos que un porcentaje realmente alto de niños está entrando en una etapa de obesidad que hace, digamos, 50 años lo veíamos con muchísima menos incidencia. Del mismo modo, imágenes como veis en adultos que desafortunadamente se siguen desarrollando a partir de las situaciones de los niños. O imágenes como esta, ¿no? Un poco simpática, en la cual esto es un vídeo y he sacado solo la foto. El perro que está sobre la cinta andadora
ha ido el señor a llevar al perro al veterinario porque estaba obeso, compra una cinta andadora, pero la utiliza para el perro, no para él, ¿no? Él está sentado con su bebida carbonatada, la televisión, bueno, las costumbres que habitualmente estamos teniendo en nuestra sociedad dentro de lo que son los domicilios, ¿no? Bueno, dieta y actividad física. Sobre todo porque se ve que cuando conseguimos disminuir este sobrepeso, esta obesidad, todos los parámetros mejoran, ¿no? La pérdida de peso adicional de un 11% lleva a una disminución de la tasa de aparición de diabetes de hasta un 30%, es decir, conseguiríamos casi la normalidad y la desaparición de algunas de estas enfermedades. Hay ejemplos muy claros, sobre todo ahora últimamente con la aparición de lo que se denomina la cirugía bariátrica o algunos vulgarmente la reducción de estómago, que dicen algunas personas, en las cuales personas que tenían a lo mejor 150 kilos estaban en tratamiento para la hipertensión, para la diabetes, para el colesterol, etcétera, como consecuencia de esa intervención quirúrgica, de reducción gástrica, pierden a lo mejor 50 o 60 kilos y todo lo que estaban tomando, toda la patología que tenían desaparece. Durante un tiempo, en muchos casos hasta más de 20 años, dejan incluso de necesitar de tomar fármacos, dejan de ser incluso diabéticos, ¿no? Hay una anécdota que se cuenta que dice el niño del endocrino y el niño del cirujano. Y le dice el niño del endocrino al otro, mi papá trata la diabetes. Y el niño del cirujano le dice, mi papá cura la diabetes. Y es que realmente la diabetes tipo 2 en este tipo de situaciones, con la cirugía esta de intervención, en algunos casos revertimos la aparición o el desarrollo de la propia diabetes. Bien, desde el punto de vista del tratamiento, pérdida de peso, aumento de la actividad física y dejar de fumar. Desde el punto de vista del tratamiento de los lípidos, sobre todo, hay que controlar el denominado colesterol malo, el LDL, e intentar incrementar el colesterol bueno, el HDL, a través de una serie de fármacos que, bueno, no es de gran importancia para vosotros, pero que el médico sí tiene que poner si no se consiguen con estas medidas higiénico-dietéticas. Del mismo modo, la hipertensión arterial hay que tratarla, evitar sobre todo el consumo elevado de sal y también la utilización de fármacos que son necesarios para el control de dicha tensión arterial. A nivel de la diabetes realmente tenemos un arsenal realmente importantísimo. Yo llevo ya muchos años trabajando, más de 35 años en la medicina, y lo que he vivido en los últimos 15 años en el abordaje, sobre todo de la diabetes tipo 2, no tiene color. Todo este arsenal que tenemos aquí son fármacos no insulínicos, pueden ser orales o inyectables, y tenemos todo este arsenal de insulina a nuestra disposición. Como veis, realmente el tratamiento de la diabetes tipo 2 ha mejorado de forma brutal en los últimos 20 años. Y estos fármacos en la diabetes tipo 2 actúan en distintos lugares, ¿eh? No solo como hacíamos antes a nivel del páncreas, sino que también estos fármacos actúan en el hígado, a nivel del músculo, del riñón o del intestino, porque todos estos lugares tienen especial importancia en el desarrollo de la propia diabetes tipo 2. Y muchos de ellos van a servir para perder peso, ¿no? Lo que se denomina, lo que tenéis aquí, GLP-1, ¿no? Que ahora está muy de moda, los famosos de Hollywood, veis en todas las revistas que se están pinchando, ¿no? Son fármacos realmente para la diabetes que tienen como un efecto secundario el control de la glucemia, pero también la pérdida de peso. Por lo tanto, en este tipo de personas, aparte de las medidas que hemos visto de dieta, de actividad física, de eliminar tóxicos, la mayoría de ellos van a necesitar tratamiento para la diabetes con 1 o 2 fármacos, casi todos van a tener 2 fármacos, tratamiento para la hipertensión con 1 o 2 fármacos, tratamientos para los lípidos con 1 o 2 fármacos y algún antiagregante para evitar esos fenómenos que vimos antes de producción de trombos, ¿no? Por lo tanto, estas personas, si no modifican su situación, si el síndrome metabólico llega a las últimas consecuencias de desarrollar todo este tipo de patologías, diabetes, hipertensión, alteraciones de los lípidos o fenómenos de trombosis, van a necesitar 2 fármacos o 3 para la diabetes, 2 fármacos o 3 para la hipertensión, un par de fármacos seguramente para los lípidos y algún antiagregante. En total, 3 y 2, 5 y 2, 7 y 8. De media se dice que este tipo de pacientes necesitan entre 6 y 10 fármacos solo y exclusivamente para tratar el propio síndrome metabólico. Cuando, si hubiéramos hecho aquellas medidas iniciales de modificaciones de estilo de vida, no habría que llegar a esta situación. Todo esto sin que la persona haya desarrollado ni infarto, ni enfermedad cerebrovascular, etcétera.
Por lo tanto, si os tuviera que dar un mensaje para que os quedarais y os lo llevarais a casa y pudierais explicárselo absolutamente a todo el mundo, lo primero, los 3 mensajes clave. El primero, la modificación de estilo de vida es básico y esencial en este tipo de personas. Tiene que ser la piedra angular del tratamiento en todas las fases del síndrome metabólico. Os lo he dicho que muchas veces nos sentimos frustrados como médicos porque no conseguimos que nuestros pacientes modifiquen las cosas, pero no podemos cejar en el intento de que así lo sigan haciendo. En segundo lugar, cualquiera de las cosas que hagamos tiene que ser con una alianza con el propio paciente. Yo puedo estar muy convencido de lo que quiero que hagas, pero si no te convenzo a ti y tú no te crees lo que te estoy diciendo y tú ves que tienes una necesidad de modificarlo, si no existe ese compromiso entre ambos, difícilmente vamos a conseguir el éxito en el tratamiento, porque lo primero tiene que ser, vuelvo a repetirlo, la modificación de dichos estilos de vida. Una vez que tendríamos que entrar en el tratamiento, ese tratamiento médico que acabamos de ver, hay que individualizar, ver la situación de cada una de las personas. No es lo mismo una persona laboralmente activa, socialmente activa, que aquella otra persona a lo mejor que por su edad o sus condiciones pues no tiene otro tipo de actividades. Individualizar, ver qué tipo de tratamiento es el más adecuado en cada una de las enfermedades, diabetes, hipertensión y dislipemia. Y en el caso de los diabéticos tipo 2, poder utilizar, si se necesitan, esos fármacos que, aun sirviendo de forma clara para el control de la diabetes, van a ayudarle en la pérdida de peso y, por lo tanto, en el tratamiento de su obesidad. Espero que haber utilizado el lenguaje más adecuado para que podáis entender absolutamente todos los términos. Quiero sobre todo que os queden estos 3 mensajes muy claros porque son importantísimos. El primero, el de la modificación de estilos de vida. Y ahora, pues nada, estoy a vuestra disposición para las preguntas que queráis realizarme. Perfecto, Antonio, desde luego ya te traslado que sí, ha sido muy asequible, yo lo he entendido todo perfecto y la verdad es que ha sido, bueno, se me ha pasado súper rápido, seguro que daría para mucho más. Previamente nos han llegado una serie de consultas, lógicamente la mayoría ya han sido contestadas porque han abordado sobre todo ese riesgo cardiovascular, el tema de la obesidad, cómo implica de manera bidireccional ambas complicaciones o sendas complicaciones, pero sí que es verdad que hay alguna que a lo mejor de manera soslayada lo ha tocado, ¿no? Has Sí, hablado sobre todo el tema de la raza, sí, los genes, cómo lo afectan. Y esta sí, persona quería saber si también entre hombres y mujeres afecta el síndrome sí. metabólico de una manera distinta. ¿Y en qué Mm. sentido, Antonio? Primero, por ejemplo, en la patología que os he dicho, el desarrollo de aquella mujer que incluso en edades jóvenes tiene un síndrome del ovario poliquístico. Es decir, esa patología ya puede predisponer al síndrome metabólico. Y luego la mujer durante la edad fértil, mientras mantiene la regla, la producción de una serie de hormonas, sobre todo estrógeno y progesterona, sirven como un poco de salvaguarda del desarrollo de la propia enfermedad del síndrome metabólico y de las enfermedades cardiovasculares. Cuando la mujer en esa etapa, digamos, 50 años hacia atrás, está protegida, en cuanto llega a la menopausia y pierde esa regla, y pierde la producción hormonal, desafortunadamente su riesgo cardiovascular se incrementa, incluso por encima del varón, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sí existen diferencias desde el punto de vista del sexo, primero como protección y alguna patología que puede incidir, y una vez que llega a la menopausia, por ese incremento realmente importante de riesgo cardiovascular que tiene la mujer. Por lo tanto, especial atención en la mujer, sobre todo a partir de ese momento. Sí, sí existen diferencias. Y en cuanto al hombre, hay una tendencia que ¿Es no más o se menos altera a lo estable? largo de No, la vida. no se modifica. Va incrementándose en función de los condicionamientos que vaya teniendo, Claro. pero no por la razón de sexo, porque en este caso la hormona no interfiere como en el caso de la mujer. El varón se mantiene más o menos estable durante toda su edad, su vida. Perfecto. También nos llegaba otra consulta bastante Ujú. interesante. Yo creo que también lo has comentado, ¿no? Dentro de esas recomendaciones, mensajes finales, la importancia de esa alianza, ese compromiso paciente con el tratamiento, el equipo médico. Esta persona nos comenta que después de haber visto, lógicamente, todo lo que implica, ¿no? Obesidad, el tema de riesgo cardiovascular, la alimentación, lógicamente,
tendría que ser un abordaje multidisciplinar para que tenga éxito y, bueno, qué equipo sería como el básico, Antonio, y qué funciones tendrían que desarrollar para que, bueno, pues se personalizara ese tratamiento que también has dado como mensaje final. Evidentemente, está claro que el sistema sanitario en este momento te ofrece una serie de servicios, ¿no? Es decir, la parte médica y de enfermería la tienes más que satisfecha, pero las experiencias en el abordaje de este tipo de patologías, sobre todo en países nórdicos, en algunos estudios que se hicieron y fueron realmente interesantísimos, incluían dentro de lo que era el propio centro de salud a un nutricionista y a un, digamos, entrenador personal, ¿no? Casi pusieron una especie de gimnasio dentro del centro de salud. Y lo compararon con aquellas situaciones en las cuales había una asistencia, digamos, tradicional, médico y enfermero, ¿no? Evidentemente, aquellas personas que tenían un abordaje desde todos esos ángulos, nutrición, ejercicio, médico y enfermería, conseguían muchísimo más éxitos que aquellas personas que tenían un abordaje, digamos, tradicional. Hoy en día existen muchas voces de muchas sociedades científicas las cuales abogan porque sería muy necesario incluir a un nutricionista dentro de lo que es la atención primaria, incluso valorar la posibilidad de crear gimnasios, digamos, estatales o públicos, al cual se llegaría por la prescripción por parte de los profesionales sanitarios que atendieran a esa persona y que fuera realmente, en este caso, un abordaje por encima de lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Es decir, que el médico o el enfermero indicara qué tipo de ejercicio o qué tipo de actividad tendría que hacer y hubiera un profesional que atendiera ese tipo de solicitudes, porque se ha visto que tiene mucho más beneficios, mucho más rentable utilizar este tipo de servicios, nutrición y ejercicio, que a lo mejor llegar a tener que tratar con fármacos que realmente en muchos casos son realmente bastante caros, ¿no? Y como habéis visto, van a necesitar como mínimo entre 6 y 10 fármacos si desarrollan todas las complicaciones. Por lo tanto, parece que es mucho más, digamos, coste efectivo tratar a estas personas antes con ese tipo de servicios que dejarlos que evolucionen. Entonces, sí, es multidisciplinar. Debería de entrar la parte sanitaria, la parte de nutrición, la parte de ejercicio y algunos incluso hablan de un abordaje a través de psicólogos y demás para modificaciones de todo lo que es su estructura mental y demás. Por encima de eso, claro, ya estarían todos los especialistas, ¿no? Endocrinos, cardiólogos, etcétera. El cirujano, si hay que intervenir para reducción de estómago, cirugía bariátrica, etcétera, que también. Pero en la parte, digamos, en la base, como mínimo, esos servicios que acabamos de decir, incluido el servicio del psicólogo. Efectivamente, contando con ese primer escalón en Ujú. algún hospital o en algún centro de salud, Sí, entonces veríamos que la comunidad de personas con estas complicaciones tiene un pronóstico muchísimo más positivo que, sí. claro, lógicamente que podemos estar diciendo que hay diferencias, no por el tipo de patología, sino por el tipo de De, abordaje que se de haga. abordaje que se hace, correcto, Ajá. correcto. Así es. Perfecto. Dicho esto, y también nos preguntan, ¿crees que falta concienciación aún así por Sí. parte del paciente, todas las complicaciones que conlleva, porque estamos viendo que es un riesgo Mm, de salud importante incluso para el día a día? mm, Teniendo obesidad también nos limita en muchos casos el poder hacer una vida normal. mm. Deberían hacerse más campañas de Sí. concienciación, Antonio, por tu experiencia después de estos Mm, 35 años mm. trabajando en el sistema El, sanitario. todos vemos que desde el punto de vista de lo que es la parte estatal, digamos, el Estado sí tiene una preocupación grande porque está viendo qué es lo que está sucediendo con la sociedad, sobre todo en el tema de la obesidad, y se está haciendo grandes campañas a nivel básicamente de la obesidad infantil. En todas las comunidades autónomas me consta, existen programas de atención, en lo que se llama en algunos el PIOBIN y tal, el abordaje de la obesidad en los niños, porque es que estamos viendo que por encima del 20% de los niños ya tienen obesidad. Esas personas van a ser obesos el día de mañana, no van a desaparecer. Y luego la propia sociedad, no sé cómo explicarlo, asume como en esa foto que os he puesto, ¿no? Como una normalidad. Hace Sí. un siglo
después de la posguerra, la persona gordita o rolliza se le decía, mira qué salud tienen, ¿no? Y parece como que eso lo hemos mantenido en la esfera, cuando realmente no es ningún rango de salud, ni muchísimo menos. Y esas imágenes que os he enseñado están como muy asumidas, ¿no? No intentamos modificar esas situaciones, ¿no? Las personas, bueno, si nadie me dice nada, pues voy a seguir tal. Y yo creo que tendría que ser mucho más el esfuerzo que se hace en cuanto a que la persona tome conciencia de que ese sobrepeso que está teniendo va a ser un problema muy serio de salud a lo largo de su vida, que le va a condicionar absolutamente todo. Es decir, cuando tenemos 25 o 30 años no sabemos y podemos con eso. Es como yo explicaba, mi cuerpo es capaz de aguantar, pero llega un momento en el cual ese saco de cemento que me echa encima ya no soy capaz de soportarlo y me falla absolutamente todo. Y que la persona toma la conciencia de que él el que tiene que cambiar, es él el que tiene que poner de su parte, que nosotros estamos para ayudarlo, acompañarlo, asesorarlo, todo lo que tú quieras, pero por mucho que yo te lo cuente, y yo se lo digo muchas veces a la gente, cuando entra alguien así por la consulta, realmente yo puedo entender que esa persona no sabe que tiene un problema, seguro que lo sabe, ¿no? Entonces, si no existe ese empoderamiento, si tú no le trasladas esa alianza al paciente, si tú no consigues que él cambie y entre su cabeza entre el entender que es un problema y que la base de la ejecución y de la solución está en él, realmente no vamos a conseguir grandes cosas. Importante la concienciación, importante que se visualice que es un problema realmente serio a medio, a corto, a medio y a largo plazo para la persona y para la sociedad, y que existen herramientas para poder ponerlas a su alcance en los medios sanitarios en este momento para ayudarle y poder acompañarle en la mejora de todas esas situaciones. Creo que no debemos de cejar en el empeño. Hemos empezado por los niños y tenemos que seguir con los adultos y mentalizarnos de que hay que luchar contra esta situación de la obesidad en la sociedad. Perfecto, Antonio. De hecho, realmente lo que es la obesidad es un problema visual, pero aún Mm. así no se quiere ver. Pero también has comentado algo interesante, que ya se habla, una paradoja, ¿no? Existen los que son conocidos como fofisanos Sí, o que se sí, llaman así, sí, sí, y que no se sabe por qué sí. quizás están sanos o no desarrollan complicaciones a Mm, pesar de tener, pues a lo mejor esa grasa abdominal. Pero sí que mm. es verdad que se habla, y esta persona preguntaba, que a muchas ocasiones es al revés, que estás en un IMC correcto, Adecuado. pero sí que puede desarrollar o uno sabe que tiene a lo mejor grasa Sí, gris o parda sí. Ujú. alrededor de órganos vitales. Eso, Correcto. ¿por qué ocurre? ¿Cómo se Sí, puede detectar si se puede, sí. Antonio? El IMC, de hecho, es una medida simple, porque es simplemente peso y talla y hacer una división, y te da una idea muy, muy aproximada, sobre todo en aquellas personas que visualmente, como tú dices, lo tienen. Pero existen personas que pueden tener lo que se denomina, o ese tipo de obesidad, digamos, endógena, que la tienen por dentro, ¿no? Para esto, el método para utilizar es la impedanciometría. Es una determinación que se hace a nivel, ahora mismo a nivel hospitalario, pero es realmente relativamente sencilla de hacer, ¿no? Y ahí sí te mide la grasa que tú tienes, digamos, buena o mala, y la masa muscular que tú tienes, ¿no? Es decir, la diferencia entre grasa y masa muscular. Y es relativamente sencillo. No es frecuente que una persona que tenga un IMC normal vaya a tener un acúmulo grande de grasa. Existen algunas situaciones, una enfermedad, alguna un poquito más raras, ¿no? Que son las famosas distrofias, etcétera, que sí pueden tener en unas situaciones con IMC normal, pero lo normal es que al menos tenga esa persona un sobrepeso. Sí es cierto que hay personas con un IMC entre 25 y 30 que visualmente pueden estar relativamente bien, y que al hacer una impedenciometría te encuentras que existe la relación masa muscular-grasa realmente está muy disparada, y tienen un gran acúmulo de grasa, o su peso básicamente tiene un porcentaje muy alto de grasa. Entonces, con una impedanciometría sí lo podríamos ver. Ah, perfecto, muy bien. O sea que sí que, como en el otro caso, no se puede saber un poco la Ujú. causa, que sí que se podría, bueno, Sí. pues analizar en este caso si tiene o no riesgo. Ujú. Y una última cuestión, y yo creo Sí. que estamos cumpliendo muy bien el tiempo. Has hablado mucho de que lo importante es la base, el tratamiento no tanto farmacológico, sino el cambio de hábitos de vida.
pero ya en el momento en el que sí que ya necesitas a lo mejor esos, bueno, pues ese tratamiento, ¿cómo va la investigación? ¿Hay nuevos avances o se vislumbran o se está investigando ahora mismo? ¿O de momento tú consideras que, bueno, que está bueno, pues un abordaje y tenemos pues unas alternativas terapéuticas bastante amplias, Bueno, Antonio? pues mira, como he explicado a lo largo de la charla, no se sabe muy bien si es la obesidad y luego la diabetes o es la diabetes y luego la obesidad. Lo que está claro es que hoy en día, y lo he explicado, si tratáramos la obesidad probablemente no llegaríamos nunca al desarrollo de una diabetes tipo 2, digamos, clásica, ¿no? Entonces, existe un gran desarrollo de farmacología en base al abordaje de esta obesidad. Se empezó por fármacos que eran para la diabetes, como lo he explicado, hay 2 o 3 familias que se trata la propia hiperglucemia, sirven para controlar dicha glucosa, pero se vio que tenían como efecto, digamos, paralelo la pérdida de peso. Esta línea de investigación se ha desarrollado en los últimos años de forma brutal. Hay, y ya acaba de comercializarse el día 1 de mayo, una nueva presentación de un fármaco. Hay en camino otro fármaco que también tiene un efecto sobre el peso realmente brutal. Y esta línea de investigación es realmente importantísima. Y por lo que yo conozco en lo que se denomina el portfolio, es decir, qué es lo que va a venir en los próximos años, hay como 15 o 20 moléculas que van a tratar de forma directa el peso, van a ayudar a estas personas a perder el peso de forma muy clara. La investigación, creo, en la parte, digamos, de desarrollo de la patología ya está bien tratada, la hipertensión, la propia diabetes, etcétera, pero sigue habiendo más producción de fármaco y sobre todo en esa parte inicial del abordaje de la obesidad, lo que viene por delante es realmente espectacular, por lo menos por la información que yo tengo. Que van a ser fármacos que van a ayudar muchísimo a las personas, incluso casi al mismo efecto de operarlas, es decir, pierden tanto peso con el tratamiento como si la operaran. Es decir, eso es de un beneficio Claro. brutal para las personas. O porque sería menos agresivo, por decirlo Claro, de alguna claro, manera. claro, todo el secundarismo. Pues magnífico, Antonio. Yo creo que ya hemos Muy bien. cumplido el tiempo, pero no me gustaría finalizarlo, bueno, sin darte las gracias, por supuesto, y más allá de esos 3 mensajes, ¿no? De personalización, lo que sería la adherencia al tratamiento, no con esa alianza con el médico paciente y cambio de estilos de vida. A mí me gustaría preguntarte, has avanzado ahora en la última respuesta, ¿no? ¿Cómo vislumbras el futuro? Es decir, una proyección a una mejora, a una reducción, va a ser el abordaje más sencillo, vamos a tener un boom, no sé, es decir, un mensaje positivo o Sí, negativo, sí. porque Primero hay aquí es una, la sí, realidad. primero hay una concienciación clara por parte del Estado, ¿no? Que, digamos, es nuestro padre el que tiene que vigilar por todos nosotros, ¿no? Y sí creo que va a haber un gran desarrollo, sobre todo de intentar concienciar a la población de ese estilo de vida un poco más saludable, ¿no? Ya hay incluso legislación para la obligatoriedad de una serie de horas de ejercicio dentro de los colegios. Ya existe una legislación que prohíbe determinados alimentos dentro de lo que es la etapa infantil, al menos en la parte de escolarización. Del mismo modo, se está intentando ver de qué forma se pueden incluir determinados profesionales, nutricionistas, psicólogos, etcétera, dentro de los centros de salud. También ver la posibilidad de que este tipo de personas puedan tener en nuestro sistema sanitario algún tipo de subvención a la hora de poder acceder a este tipo de fármacos, que muchos de ellos para el tratamiento de la obesidad ahora mismo no están subvencionados por el sistema sanitario de salud. Que yo creo que la propia, digamos, esfera social está creando un ambiente lo suficientemente positivo para que intentemos abordar, controlar y poder que estas personas no desarrollen este tipo de complicaciones, que la sociedad en su conjunto se conciencie claramente de que este problema se puede solucionar, de que tenemos en nuestra mano el poder realizarlo y de que probablemente vayamos a tener las herramientas claras para poder hacerlo. Yo creo que hemos tenido una etapa, digamos, de laissez-faire, que dicen los franceses, de dejar hacer, y parecía que a ver si la gente toma conciencia por sí sola, y hemos visto que es un problema realmente serio y desde el punto de vista social y sanitario se está abordando, y yo creo que se van a poner las herramientas adecuadas para que las personas puedan ser ayudadas.
Magnífico, Antonio. Pues un mensaje positivo de que tenemos que trabajar, ¿no? Todos los actores implicados, profesionales, concienciación y empoderamiento también de los pacientes y sobre todo esa implicación de la administración pública y luego cómo tratan también, ¿no? Los medios de comunicación, problemas como por ejemplo la obesidad, que no es Sí, no hay que normalizarla, ¿no? sí, Bueno, que no digo correcto. que lo hagan siempre, pero es verdad que cada vez el lenguaje está siendo, pues bueno, trasladando más ese mensaje de que la obesidad es un factor de riesgo Problema. y una enfermedad en sí. Pues lo dicho, Muy bien. Antonio, la verdad es que ha sido magnífico contar contigo, desde luego será la primera y va a ser la primera de muchas porque ese lenguaje, Muy desde bien. luego, te traslado, que ha estado muy, muy, muy en la línea de los pacientes. Gracias por estar con nosotros, gracias también a Almiral y a todas las personas que nos han seguido durante estos minutos esta tarde y hasta la próxima vez. Un saludo cordial. Muchísimas gracias. A Adiós. vosotros. Hasta luego. Gracias.